Hoy día no es menor que haya decidido venir y no es menor que esté aquí porque en el fondo algo que está pasando es que estamos concluyendo esta serie que hemos titulado Ven a Jesús. Y algo interesante que hemos puesto el énfasis en esta serie tiene que ver con distintos encuentros, ¿okay? Que individuos tuvieron a la hora de acercarse a Jesús. Y es interesante porque cada vez que personas tomaron la decisión de acercarse a Jesús, se provocó una transformación, ¿ok? Y lo hemos visto en distintas circunstancias, incluso con sus propios discípulos, cuando toman decisiones particulares o tratan de confrontar a Jesús con situaciones específicas, cosas que estuvimos viendo durante estos tiempos. Pero mi intención en este caso es que podamos ver cómo cada vez que un individuo se acerca y viene a Jesús, no puede quedar igual. Más aún con la historia que quiero compartirles hoy día. Pero para esto, quiero contarles una experiencia bien personal. En mi país, estar en el ejército es mandatorio, es obligatorio. ¿Okay? Entonces, a los 18 años tú te tienes que presentar e inscribirte y si calificas para ser para entrar al ejército, te toman. Entonces, como yo aparentemente automáticamente califico porque me veo musculoso o hermoso, yo creo que los comandos me querrían de inmediato, ¿ok? Entonces, antes de irte te enseñan cosas que podrías hacer. Ponte chueco, ¿ya? Para que pienses que tienes un problema en la cadera, por ejemplo, en la columna, ¿ya? O esto no es mentira, lo que les voy a contar es mentira. Hay gente, porque te toman radiografías de tu estómago, hay gente que te dice, trágate un botón, entonces te va a aparecer ahí. Y te va a aparecer como una mancha en tu estómago y tú puedes salvarte de... Entonces, las cosas que uno hace, ¿cierto? Yo, gracias a Dios, me tragué el botón y se me abrochó el estómago y ahí empecé a adelgazar. Ay. No, pero la realidad es que fui y me presenté y quedé en el servicio militar, pero en ese tiempo, a la edad que yo tenía, yo estaba en contra del gobierno, yo estaba en contra de la política, tenía una mentalidad bien comunista. Dios mío, ¿cómo me ha cambiado el Señor, Padre? ¿Okay? Estaba por el pueblo y para el pueblo, ¿okay? Entonces sentía que la idea que yo tenía particularmente es que el gobierno estaba en contra mía, que los militares estaban en contra mía. Entonces, cuando yo me presento, tengo una experiencia que es chocante, es difícil. Es más, hice todo lo posible para poder salirme del ejército, ¿okay? Al punto de que inventé ideas como que me estaba volviendo loco y ese tipo de cosas, ¿ya? Pero todo tenía que ver con la idea basada que yo tenía en mi cabeza. Yo no quería estar ahí en ese minuto porque todo lo que yo pensaba en el sistema en el que me encontraba era algo que iba en contra, valga la redundancia, de mis propios principios en ese tiempo. Era un joven, era, qué sé yo, inmaduro. Pero en esto hay algo que quiero que podamos meditar un poco, porque lo puse de esta manera. Las ideas que nosotros creamos tienen el poder de influenciar nuestras decisiones. Y no sé si he pensado un poco en esto. Cómo las ideas que yo creo en mi cabeza tienen un poder de influencia sobre el resto de las cosas que yo hago. Okay, en mi caso particular yo tenía una idea específica de lo que era el ejército y de lo que esto implicaba. Okay? Pero en el caso particular uno lo puede ver a través de las distintas áreas de la vida. ¿Cuáles son los roles, por ejemplo, en el matrimonio? Las ideas que yo pueda tener en base a los roles en el matrimonio, eso se va a aplicar en las acciones que éstas se den. O en mi trabajo, ¿cuál es el deber de mi jefe? ¿Cómo mi jefe me trata? Si yo me creo una idea, por ejemplo, si yo me creo la idea errada con mi jefe, voy a tener una actitud hacia él. Mis acciones van a demostrarse en base a lo que yo pueda estar haciendo ahí. Todo esto en base tal cual, como les digo, a estas ideas. Y cómo estas ideas filtran, en cierta manera, a lo que yo he puesto en mi cabeza y cómo me lleva a actuar. Ahora, obviamente que estamos en la iglesia y vamos a hablar de Dios, pero tengo una pregunta que quiero hacerle a ustedes.
¿cuál es tu criterio o cuál es la idea que se te viene a la cabeza al escuchar esta frase? Amar a Dios. Y lo interesante de esto es que si nosotros hiciéramos un censo interno solamente en este lugar, se daría cuenta que encontraríamos distintas respuestas. Porque la idea de amar a Dios para algunos puede ser distinta a la de otros. Más aún, mira, tú me puedes decir hoy día, yo amo a Dios, pero si tú amaras a Dios de la manera, si tú amaras a tu esposa o a tu esposo de la manera en que amas a Dios, yo me pregunto cuántos tiempos de conversación ustedes tendrían en su casa. Por ejemplo, algo sumamente simple como eso. O si yo digo amar a Dios, ¿cuánto tiempo de intimidad? Si yo amara a mi esposa o a mi esposo como amo a Dios, ¿cuánto tiempo de intimidad yo tendría con mi pareja, con mi esposo o mi esposa? ¿Se fija? Porque en cierta manera hay una idea en nuestra cabeza de cómo yo debería amar a Dios, de cómo se ve eso en la práctica. Ahora, insistiendo en esto y profundizando en esto, hay un encuentro particular donde se aclara este concepto de manera específica y concreta para que nosotros podamos entender. Y para que nosotros podamos tener una idea, y se basa en una conversación que es tremendamente conocida dentro del ámbito eclesiástico, por decirlo así, en donde en esta conversación Jesús va a aclarar lo que realmente significa ese concepto, amar a Dios. Y quiero que lo conversemos hoy día. Esta historia se encuentra en Lucas, capítulo 10, versículo 26, y dice, si cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús por la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Me llama la atención esta primera parte. Me llama la atención por los aspectos que se confabulan en esta historia. Fíjense que en primer lugar se nos presenta que hay un experto. Es un experto en la ley. Es como que si fuera un abogado que debe, su trabajo, su labor es conocer la ley, es conocer la Constitución, es conocer las leyes que rigen a los ciudadanos. Ese era el personaje que se acerca aquí, pero en este caso particular, la ley es referente a la cultura judía y a lo que tenía que ver con los principios que estaban en el Antiguo Testamento y la ley entregada para la nación judía, que había muchísimas de costumbres, de, rituales y una serie de actos que los judíos debían seguir. Pero además de eso, fíjense que nos dice que vino a probar a Jesús. Hay una intencionalidad en su actitud, en su venir a Jesús. No viene con el deseo de aprender, no viene abierto a una posibilidad. En este caso, este hombre viene a probar a Jesús. Y aquí es donde más aún para mí se hace interesante porque él está haciendo una pregunta y ojo que él debería saber la respuesta. ¿Por qué? Porque ya Lucas nos dijo que él es un experto. Entonces, si él es un experto, yo me pregunto por qué está haciendo este tipo de preguntas, pero todo tiene que ver con la confabulación, con la intencionalidad del acercarse a Jesús. El versículo 26 es la respuesta de Jesús a esta pregunta. Jesús contestó a la pregunta, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas tú? Y aquí muchas veces nosotros nos olvidamos de observar una cuestión que nosotros tendemos a hacer normalmente. No sé si alguien viene y le pregunta, ¿por qué tú vas a la iglesia? Y automáticamente uno entra en una respuesta. No, yo voy a la iglesia porque yo X, G o Z. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, yo no voy a la iglesia porque X, G o Z. Cualquiera sea, yo doy un argumento a mi posición dependiendo de la pregunta que se me haga. Pero aunque usted no lo crea, Jesús está aplicando una táctica que se da muchísimo en los debates y en lo que tiene que ver con la apología, con la defensa de la fe. ¿Ok? Y esta táctica tiene un nombre, se llama la carga probatoria. ¿Qué significa la carga probatoria? Es que antes de siquiera yo responder a tu pregunta, yo voy a averiguar qué es lo que sabes tú referente a la pregunta que tú me estás haciendo.
¿Se fijan que Jesús automáticamente cuando se plantea la pregunta, él no, porque Jesús podría haber respondido, ¿cierto? Hay una respuesta de hecho específica que cuando la veamos, nosotros nos vamos a dar cuenta que es una que ya Jesús ha dado antes. Pero mi punto en esto es que él no cae en eso, sino que Jesús, como puede ver la intención del corazón, lanza de vuelta, hace como un movimiento de jiu-jitsu, así ¿cómo se llama eso? Que devuelve la energía, devuelve el golpe, ¿ah? Como que agarra y pum, y se lo lanza de vuelta, y la persona, el experto en la ley, es quien tiene que responder la pregunta. A ver, dime, ¿cuál es la manera en que tú lo lees? ¿Qué dice la ley? Y la respuesta es la siguiente, versículo 27. El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo siento que aquí en este caso particular, en esta táctica que Jesús aplica, miren, fíjense, hay detalles que a veces uno ni siquiera piensa, pero cuando Jesús se le pregunta y él devuelve la pregunta al individuo, wow, yo te voy a demostrar que yo conozco la ley. ¿Se fijan? Entonces él está dando una respuesta particular aquí que tiene que ver un poco con lo que él logra entender de esto y cómo él aplica y cómo él entiende esto. La respuesta para heredar el reino de Dios es amar a Dios y amar al prójimo. Y esta es una respuesta que Jesús ya ha dado antes, ¿se fijan? A Jesús en una ocasión le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dijo exactamente lo mismo. Es más, él al terminar esa frase, él añade, toda la ley y los profetas se resume en estos dos. Así de importantes son. Entonces, aquí hay algo que nosotros podemos ver, es que el hombre, este experto en la ley, en verdad conoce. La realidad es que él no debería estar haciendo este tipo de preguntas, pero como tiene una intencionalidad, Jesús le devuelve la pregunta, el hombre responde y aquí queda con, ¿eso es lo que tú tienes que hacer para dar la vida eterna? Amar a Dios y amar a tu prójimo, ¿cierto? Jesús le responde lo siguiente, correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Has dicho exactamente lo que se necesita hacer para heredar la vida eterna. Amar a Dios, amar a tu prójimo. Y la respuesta confirma que la persona sabía en cierta manera lo que estaba preguntando. Él sabía la respuesta, pero al dar vuelta en cierta manera la tortilla a Jesús y ponerle la respuesta al individuo, esto lo lleva en cierta manera a pensar en lo que él está diciendo. Entonces Jesús en cierta manera, cuando Jesús responde de esta manera, él está diciendo, si tú amas a Dios y si tú amas a tu prójimo, vas a poder heredar la vida eterna. Fíjense que no hay ir a la iglesia. ¿Se fijan? No hay un cuento de que tienes que dar en la iglesia. No sé si lo notó. No lo leí yo. No vi en ninguna parte de que para heredar la vida eterna tienes que ir a la iglesia, dar en la iglesia. Esos son resultados de una relación, pero esa es otra cosa. ¿Ok? Entonces cuando el hombre escucha que Jesús le está diciendo, sí, esa es la respuesta, tienes toda la razón, versículo 29. El hombre quería, dígalo por favor fuerte, ¿qué quería? Justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, yo miro esto y en verdad digo, yo experto en ley no soy, ¿ok? Yo. Pero esta pregunta ya, ¿cómo? ¿Ah? ¿Cómo no vas a saber quién es tu prójimo? Mira al lado, mira al lado. Mira al otro lado. Quizás es feo o es fea, no sé quién le tocó, pero ese es su prójimo. ¿Cierto? Hay alguno que... el que me tocó. Ahora, pero yo me pregunto, miren, esta es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué este hombre quiere justificar? ¿Por qué quiere? No sé si ha meditado en esto. ¿Por qué este hombre quiere justificar? Y es que en cierta manera
siento yo que cuando él está interactuando con Jesús, algo pasa en su corazón al entender de que la manera para heredar la vida eterna es hacer estas dos simples cosas y hay algo que él no está haciendo. Entonces él quiere justificar y nosotros sabemos lo que está haciendo en base a la pregunta que él está haciendo. Porque él quiere justificarse. Aquí quiero que entendamos algo. La justificación en este caso es el medio de evadir una acción. Piense, por ejemplo, no sé si esto lo ha hecho usted, pero hay una ocasión en que uno va tarde al trabajo. A ver, levante la mano si ha ido tarde al trabajo. Déjeme ver. Ok. El resto son buenos trabajadores, Dios mío. Pero los que llegamos tarde, cuando vamos manejando, ¿qué vamos pensando? En la justificación. ¿Qué le voy a decir al jefe? No, lo que pasa es que, ¿qué le digo? El niño no lo puedo enfermar, ya lo he enfermado como 10 veces. La suegra ya la maté como 5 veces, ya no. Vamos pensando en la justificación. ¿Por qué? Porque quiero evadir la responsabilidad. Si ahí está el punto. Quiero evadir la responsabilidad. Y en este caso particular, la responsabilidad o la acción tiene que ver con que yo tengo que amar al prójimo. Y no lo estoy haciendo. Y él reconoce que no lo está haciendo. Entonces quiere justificar algo que él no está haciendo. Entonces Jesús le respondió en el versículo 30. Y le responde con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Cosa que es sumamente interesante. En primer lugar, para mí, Jesús es un maestro en contar historias. Él utiliza las historias como un medio de conexión entre una verdad y una realidad. ¿Ok? Entonces, hay una verdad que quiere que la gente la lleve a su propia realidad. Y es lo que está haciendo aquí. El hombre le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer? Y Jesús le estaba contando una historia. Pero no solamente eso, sino que la historia que Jesús está contando, para nosotros es una simple historia, pero para la gente que está escuchando, automáticamente se le crea una imagen de que, un hombre bajó de Jerusalén a Jericó. No. Es imposible. Un hombre solo jamás iría de Jerusalén a Jericó porque todo el mundo sabía que esa travesía podían haber ladrones. Jesús está usando una cuestión cultural para hacerle entender a la gente que un hombre hizo lo que no debía hacer y le pasó lo que todo el mundo sabía que te podía pasar. Que fueras atacado, que te robaran y que te pudieran dejar muerto en el camino. Entonces cuando Jesús plantea esta historia y nos deja en esa circunstancia donde el hombre está en peligro de vida, está a punto de morir, pasa lo siguiente, versículo 31. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al lado del camino y siguió de largo. Fíjense que aquí nos introduce Jesús a un personaje particular que es un sacerdote. Y nuevamente, para poder entender esta historia, nosotros tenemos que entender quién es un sacerdote en este tiempo. Un sacerdote en los tiempos de Jesús era la persona que estaba a cargo de hacer las ceremonias en el templo. Entonces un sacerdote tiene que tener muchísimo cuidado de no interactuar con cosas que lo puedan hacer impuro. Porque en el minuto en que él quede impuro, por 7 días no puede acercarse a hacer su trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando este sacerdote observa a este hombre que está en el suelo y en cierta manera trata de tomar una decisión, ¿se fija? Entonces, en esa decisión, él toma, en ese contexto, él toma una decisión y se hace a un lado. Para este sacerdote, la doctrina está por encima de la caridad. Y yo, humildemente, me pregunto cuántas veces nosotros no hemos caído en esto. Sobre todo los que somos cristianos viejos.
que hacemos de la doctrina algo, vamos con la Biblia. Si usted es nuevo aquí, si esta es su primera vez en la iglesia, esto es lo que lamentablemente a veces nosotros hacemos. Vamos con la Biblia dando de bibliazos, pero al que se cruza. ¿Y por qué no va a la iglesia? Eso te está pasando porque no va a la iglesia. Y la Escritura dice, de cierto mañana morirás. El templo y en este caso la liturgia, para este sacerdote eran más importantes que el individuo. Y fíjense cómo muchas veces nosotros hacemos exactamente eso. Ponemos la liturgia, ponemos la religiosidad por sobre la persona. Y no me importa lo que la persona sienta, no me importa lo que la persona esté experimentando. Yo simplemente voy a decirle la verdad. Y lo que le pase me da exactamente lo mismo. O, por ejemplo, cortamos relaciones con individuos que quizás nosotros no compartimos un estilo de vida. ¿Por qué? Porque yo no me meto con ese tipo de personas. Y cuando miramos, en este caso, el ejemplo mismo de Jesús, Jesús era alguien que compartía ¿con quién? Con los pecadores, con aquellos que nadie quería, con aquellos que la liturgia o en este caso el dogma ponía fuera. Ahora, yo me pregunto, y esto es algo que nosotros deberíamos preguntarnos, ¿alguna vez hemos hecho nosotros esto? ¿Alguna vez yo he sido como este sacerdote y hago a un lado a esa persona? Versículo 32 continúa y dice, un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Fíjense, ahora no es el sacerdote, sino que es un ayudante en el templo. Y algo interesante que está pasando aquí es que ambos individuos hasta este punto han visto a la persona. Ven que tiene un problema y tiene una actitud. Ahora, en este caso particular, ¿cómo podemos interpretar esto? Era conocido en la cultura en que los ladrones, los bandidos tendían a crear estrategias para robarte. Sobre todo en estos lugares solitarios, lo que iba a pasar es que uno de los bandidos se iba a lanzar al suelo, se iba a disfrazar como que él estaba, en este caso, en una situación de vulnerabilidad, había sido atacado, y si yo tenía la intención de ir a ayudarlo, iba a ir y el otro bandido, el compañero, iba a venir y me iba a atacar y me iban a robar ambos. Era una estrategia que se utilizaba antes. Y lo más probable es que este ayudante del templo, cuando lo vio tirado ahí, pensó en su cabecita, claro, puede ser que se está muriendo de verdad, como también puede ser que me quieran engañar y si yo voy y lo ayudo, me van a agarrar a mí. Para este hombre, lo primero es la seguridad. Y esta idea particular tiene que ver con cuando yo, en vez de enfocarme en mi prójimo, me enfoco simplemente en lo que yo necesito, en lo que a mí me importa. Me da exactamente lo mismo lo que la otra persona sienta, lo que la otra persona crea, es lo que yo pueda estar experimentando, lo que a mí me pasa. Y recuerde, yo les mencioné al principio este concepto de cómo las ideas tienen poder sobre ¿qué? Mis decisiones. Entonces, si yo tengo una idea preconcebida en algo y en cierta manera esa idea me va a llevar a una reacción hacia la otra persona, hacia la persona que yo pueda tener al lado. Esto es algo que hacemos la mayoría de nosotros. En cierto modo, ponemos las justificaciones en base a las ideas que tenemos del por qué no me estoy acercando, del por qué no estoy en realidad amando a mi prójimo. Y amando a mi prójimo puede ser de la manera particular, en el contexto particular. Porque en este caso, estas personas debían ir y ayudar a ese individuo que se estaba muriendo ahí y no lo quisieron ayudar. Pero puede ser que en mi situación pueda calmar mi actitud frente a la otra persona. Puede ser que sea el simple hecho de escuchar lo que la otra persona está diciendo. Puede hacer que yo tenga que aceptar que esta persona no comparte los mismos principios que yo. Amar al prójimo. ¿Qué significa eso?
Porque al final del día, si yo estoy amando a mi prójimo, esa es un reflejo de mi amor hacia Dios. Entonces, aquí es donde la historia se pone álgida. ¿Por qué? Porque el versículo 33 dice lo siguiente. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta a un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuídame a este hombre. Si los gastos superan la cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Insisto, aquí nosotros podríamos pasar muchísimo tiempo conversando solamente de esta parte, pero algo que quiero que logremos entender es que esto causó conflicto en la gente que estaba escuchando esta historia. Porque el personaje que ayuda al judío tirado muriéndose es un samaritano. Y esto era algo que la gente, no puede ser. La relación entre judíos y samaritanos en este tiempo era una donde ellos se despreciaban al punto de que ser un samaritano era un insulto. Tú le ibas a insultar. Si alguien te hacía algo, tú le ibas a decir, tú hijo de samaritano. En verdad, de hecho, a Jesús se lo dice en una ocasión. Es un insulto. ¿Por qué? Porque eran enemigos. Y en este caso, este samaritano no buscó excusas, tomó la oportunidad. Él podría haber dicho, este es mi enemigo, esta es una persona que yo no conozco, este individuo está aquí, quizás me pueden asaltar, me pueden robar, o quizás él podría haber utilizado el contexto particular. Le pasó por tonto, él sabía que no debía venir por aquí. Pero él no usó la excusa, sino que en este caso vio una oportunidad. ¿Para qué? Para ayudar, para mostrar compasión, para mostrar amor. Ahora, imagínense, la gente está ahí pensando todo esto y se está cuestionando por qué Jesús está utilizando a este hombre, que es un samaritano, como el héroe de la historia. Y es que, en cierta manera, Jesús lo que quiere tratar de exponer aquí es que el amar al prójimo no implica tener prejuicios, ideas preconcebidas, sino que al contrario, el amar al prójimo es una expresión de mi amor hacia Dios y yo no lo voy a limitar al individuo que lo pueda estar experimentando o que necesite de ese amor. Entonces, aquí es donde llegamos al versículo 33, donde se abre la herida completamente. Versículo 36, perdón. Ahora bien, Jesús está hablando aquí. ¿Cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Y aquí Jesús da el golpe final. La pregunta, ¿quién actuó como prójimo? ¿Quién fue el que la ley dice que amó a su prójimo para heredar la vida eterna? Y Jesús está confrontando el corazón del individuo. Jesús nos está confrontando a nosotros. Y la realidad es esta, miren. El que sepa no implica, o el saber no implica hacer. Que yo sepa lo que tengo que hacer, que yo sepa que no tengo que estar hablando con una mujer que no es mi esposa y tratando de, entablar una relación. Que yo sepa que no lo debo hacer, no implica que no lo haga. El saber no implica el hacer. El saber que yo tengo que tener compasión por los que son necesitados. Quizás el no imponer mis ideas frente a una persona que quizás lo único que quiere es buscar una relación conmigo, etc. Y lo podríamos aplicar en un montón de cosas, pero en esta área, el expresar el amor a una persona que está enfrente mío, que yo sepa que tengo que hacerlo, no implica que yo tenga que hacer. Y así muchos viven. Muchos de nosotros vivimos con ideas. De hecho, el conocimiento sin acción queda muerto. Le pongo un ejemplo, miren. Yo sé que si quiero desarrollar músculo en mi cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Dígalo fuerte. ¿Qué tengo que hacer para desarrollar músculo? Ejercicio.
ir a hacer ejercicio, ir a entrenar. Usted sabe. Pero que yo vea el video sentado ahí de Rambo, no me sube ningún músculo, no me añade nada. Yo puedo estar viendo un video de pilates, pero no va a hacer nada, no me va a ayudar, no me va a hacer crecer los músculos. Pero nosotros sabemos lo que tendríamos que hacer, ¿cierto? Entonces, por eso digo, el conocimiento sin acción está muerto. Y aquí está cuando se aplica a la vida del cristiano, a la vida de una persona que dice amar a Dios. Porque yo planteé al comienzo, cuando hablamos de amar a Dios, a menos que usted sea ateo, y esa otra cosa, esa puede ser otra conversación. Un ateo es una persona que no cree en Dios, pero usted puede ser católico, puede ser mormón, puede ser, qué sé yo, adventista, póngale el nombre, ¿ok? Y cree en Dios. ¿Qué significa eso? Porque el amar a Dios requiere de una acción particular y específica. Para que yo ame a Dios no es una relación vertical, es una relación horizontal. Yo muestro mi amor a Dios amando a las otras personas. Ahora, Jesús no busca que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer, sino que en lo que sabemos lo pongamos en acción. Pero miren, nosotros los hispanos sabemos cómo se llama el justificar. Justificar en Hispanolandia se llama hacerse el tonto. Nosotros nos hacemos los tontos cuando se trata de amar a Dios, porque pensamos que lo único que tengo que hacer para amar a Dios es ir a la iglesia. Pienso que amar a Dios significa calentar una silla. No estoy dispuesto a servir al necesitado. No estoy dispuesto a ir. Por ejemplo, a veces yo le pregunto a personas, hey, ¿por qué no nos ayudas con los niños? Ah, los niños. Oh, no. Habla, Señor. Habla, Señor. Hay alguien que esté aquí que, no, es que los niños, yo no tengo feeling con los niños. ¿Dónde está tu amor a Dios? No, es que a mí no me gusta abrir la puerta. A mí me gusta, yo soy más protagonista, me gustan las luces. A limpiar el baño, no me manda a limpiar el baño, es que tengo, el cloro me rompe las uñas. Interesante, ¿eh? De hecho, la línea entre hipocresía y verdad se define con mis acciones. Porque, Dios mío, los cristianos evangélicos protestantes que somos buenos para decir cosas. No, y Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama. ¿Y cómo la gente va a saber del amor de Dios si no lo ve en nuestra vida? O es más, nosotros los cristianos somos criticados porque decimos y qué, y no hacemos. No, que el Señor quiere que tú cambies. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era joven y era tonto. Y yo ahí, qué sé yo, drogándome o consumiendo alcohol, emborrachándome con un montón de gente. Cosa que yo no estoy diciendo que el tomar es malo, ¿okay? Se me va a ir la mitad de la congregación quizás, pero que la Biblia en ningún minuto dice que tomar es malo. Salud. Pero hay algo que sí es malo. ¿Qué es? Emborracharse. Hay algunos que dicen, no, yo Marco, conozco la línea. Cuando la lengua se me empieza como a... Dios mío. Hay algunos que le ponen, pero ya, hermanos cristianos, y se emborrachan. ¿Y qué ejemplo le estoy dando al más débil? Hipócrita. No, que el Señor te ama y no quiero ayudar, no quiero reconciliarme con un familiar. Estoy hablando entre familiares, ¿ok? No nos queremos, no le hablo nunca más.
iba a decir desgraciado, pero es que si usted supiera lo que me hizo. ¿Se fija? El desafío de amar al prójimo que Dios nos hace se debe expresar con acciones. Nada más, con acciones. Le insisto, no puedo tomar este desafío y quedarme en el mismo lugar. Tengo que llevarlo a la acción. ¿Cuánto más cuando decimos que no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo? Yo no puedo decir que tengo amor a mi prójimo, o que amo a Dios, perdón, si no estoy amando a mi prójimo. Y aquí está el punto, porque Jesús lo confronta. ¿Se fijan que la conversación quedó en el punto en donde este hombre está siendo confrontado con Jesús con una pregunta particular y específica? De estos 3 personajes que yo te he presentado, experto en la ley, dime tú, ¿quién ha sido el que ha cumplido, el que ha amado al prójimo, el que ha demostrado amor al prójimo? Y el hombre contestó en el versículo 37, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Y en esto es el desafío que tú y yo recibimos. Este es el mensaje que no es solamente para el experto de la ley, sino para nosotros también. No importa la condición, no importa el lugar donde esté, Jesús te está confrontando a que si tú dices que tú amas a Dios, desde tu cosmovisión de Dios, si tú amas a Dios, Jesús te dice, no puedes quedarte en ese lugar de amar a Dios sin amar a tu prójimo. No puedes. No hay excusa, no hay justificación. Es más, y con esto termino. Mis acciones van a ser muchísimo, muchísimo más claras y más fuertes que mis palabras. Cierre sus ojos. Señor, en esta hora, mi oración es que tu Espíritu Santo pueda hablarnos a tal punto que podamos ver aquellas áreas donde nosotros estamos fallando. ¿Cuáles son, Señor, esas áreas donde yo estoy poniendo mi dogma, donde yo estoy poniendo, Señor, mis propios deseos, en vez de mostrar amor a aquellos que te necesitan, Señor? ¿Cómo el mundo va a poder conocer que tú los amas, Señor, si no viene de aquellos que somos tus hijos, mostrándoles amor a ellos? En el nombre de Jesús te ruego, Padre, que en este tiempo tú puedas traer reconciliación sobre nuestras relaciones, que tú puedas, Señor, traer una restauración con aquellas personas que quizás hemos roto esa relación. Ayúdanos, Señor, que podamos vivir esto más que hablarlo, que lo podamos hacer real más que tenerlo como una idea. En el nombre de Jesús. Y Cristo, mi oración en esta hora es que tu bendición pueda recaer sobre cada persona que hay en este lugar, que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros. Acompáñanos de regreso a nuestros hogares, Señor, con la bendición que viene de lo alto. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Señor. Hey, antes que se vaya, quiero animarlo. Si eres nuevo, tenemos un lugar especial para ti, que queremos conocerte y tenemos un regalo para ti, pero además de eso, este próximo domingo comenzamos una nueva serie que se llama Testimonios, que no se lo va a querer perder, ¿ok? Dios le bendiga, nos vemos.